Jacqueline, mi nombre es Maritza Millanes, yo soy hija espiritual del pastor James, que ustedes conocen muy bien, y un hijo debe representar en excelencia a su padre. Así que es un honor para mí poder estar con ustedes en el día de hoy. Espero que todo lo que yo les pueda transmitir a través de la enseñanza sea claro para ustedes, que pueda ser impartido a través del Espíritu de Dios, y no de mi pensamiento ni de mi boca, sino que Dios me use para que pueda llegar a sus corazones. Esta es una siembra para ustedes. El profesor también al repasar vuelve a aprender, pero lo más importante es que a ustedes les quede esto sembrado en su corazón. También puedo decirles que no pretendo saber más que ustedes. Es muy probable que hayan personas aquí que lleven muchos años en iglesia, que puedan tener un mayor conocimiento de lo que Dios les ha mostrado a través de todo su peregrinaje, ¿cierto?, en la iglesia. Eh, el afán más bien es de poder enseñar de una forma tal vez más precisa, poder comprender los tiempos en los que estamos, donde Dios nos trae una palabra que es fresca. Recuerden cuando el pueblo estaba en el desierto, la, lo que Dios le pidió al pueblo a través de Moisés era que no comieran del maná antiguo, porque traía gusanos y era de muerte. Más bien la palabra de Dios, y Dios es un Dios en progreso. Dios es un Dios que no se ha quedado estancado ni reparado en una cruz, digamos, clavado en una pared como muchas veces lo vemos. Dios es un Dios de hoy, y Dios es un Dios de ayer, y Dios es un Dios de mañana. La palabra de Dios está viva, y está viva en cada uno de nosotros. Así es que con ese preámbulo les quiero presentar el módulo que vamos a estudiar. Se llama El hombre establecido. Este mes vamos a estar viendo todo esto. Junto conmigo va a trabajar otro profesor que también es hijo espiritual de esta casa, el pastor José Cancino. Muy probablemente algunas veces se ha conectado, puede que ustedes lo ubiquen. Él va a trabajar conmigo también en estos módulos, nos vamos a ir intercalando un poco. Y el segundo módulo que vamos a ver se llama Compañía de Segundo Hombre. Vamos a partir entonces con el hombre establecido. Y dentro del hombre establecido, yo necesito explicarles antes los sistemas de gobierno, a grandes rasgos, por supuesto, de la iglesia. Cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Las denominaciones no necesariamente se refieren a la iglesia de Jesucristo. Las denominaciones forman un hijo corporativo, o sea, la iglesia es un hijo corporativo. Dios no tiene en mente que una iglesia sea adventista o que otro sea católico, porque eso produce divisiones. Y cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo, hablamos de un cuerpo consolidado, unido, corporativo, el cual recibe el maná fresco de Dios. Así que hay que romper patrones. Yo sé que muchas veces nosotros hemos sido educados que esta iglesia es mejor que esta iglesia tiene esta forma de enseñanza, y que esta otra iglesia tiene esta otra forma, que estos siguen a este profeta y estos otros no, que estos comen carne y estos otros no, o comen cerdo. Hay muchas formas de interpretar o de conocer iglesia. Yo sé que ustedes también han conocido o tienen mucho conocimiento en cuanto al tipo de denominaciones e iglesias que hay en México. Pero tenemos que romper con esos patrones. Tenemos que pensar en una iglesia pura, en una iglesia que avanza, en una iglesia que es el hijo corporativo de Dios.
Entonces vamos a estudiar los diferentes sistemas para dentro de esa enseñanza de los sistemas, ver cuál es el sistema real y el sistema que de la Biblia nos menciona en cuanto al orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios en una iglesia? Les voy a compartir pantalla. Para mí es mejor siempre enseñar con algo que mostrar. Me van a escuchar, obviamente, voy a ir explicando. Tengo un PPT y ustedes pueden ir tomando apuntes. Y como decía Jacqueline, al final de la clase podemos repasar o podemos, si alguien tiene alguna duda, lo podemos aclarar al final de la clase. Vamos a partir con la pantalla. Entonces, voy a compartir. Ahí está. Háganme así con el dedito si ven, por favor. ¿Sí? Perfecto. El primer punto, o sea, el título es Sistemas de Gobierno en la Iglesia. Y el primer sistema de gobierno que vamos a conversar es el episcopal. Ya, el sistema episcopal que impera en las iglesias es un sistema donde hay jerarquía, donde existe un obispo que supervisa las iglesias y este escoge los pastores. Este líder está controlado por un sistema que es burocrático, como dice en el último punto. Un ejemplo de esto es lo que nosotros conocemos como la Iglesia católica, ya donde hay un papa que ejerce como jerarca y después vienen hacia abajo, ¿cierto? Es como una pirámide donde está el papa como principal, después abajo vienen creo que son los arzobispos, los obispos, los cardenales. La verdad que no conozco bien la jerarquía, cómo es el orden, pero al final nosotros nos encontramos con un padre que está dentro de la comunidad y es el que preside o guía la iglesia local. Pero esta visión de una iglesia que se mueve en este sistema de jerarquía es una iglesia que no es... Voy a explicar por qué. En la cima, como decía, de la estructura está el Papa, seguido por obispos, cardenales, obispos locales y finalmente el predicador. Si Dios se quiere comunicar con una iglesia local, con esta estructura, ¿usted se imagina por todas las personas que debe pasar para poder hablarle al pueblo? Tiene que hablar, ¿cierto? Primero con el Papa, después con el obispo, después con el cardenal, con el arzobispo y así sucesivamente. Por lo tanto, es la voz de Dios la que está cerrada hacia afuera a través de todo este sistema burocrático. Hay más de 1.000 millones de personas hoy que han sido desconectadas de Dios por este sistema. En este sistema hay una distinción entre laicos del clérigo y el clero conquista y reina sobre los laicos. Podemos ver que Nico significa conquistar, como dice ahí en la hoja, y laico se refiere a personas. Y en Apocalipsis 2:6 y también en Apocalipsis 2:14 y 15, Dios nos habla de este tipo de sistemas. Me gustaría que alguien pudiera leer Apocalipsis 2:6 y otra persona pudiera leer Apocalipsis 2:14, 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 dice así: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Muy bien. Y el otro versículo, el 14, 15. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo,
el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Describe muy bien qué piensa Dios de los Nicolaitas. Dice que los aborrece las obras de ellos. Y los está comparando con los de Balaam, ¿cierto? Eso dice también en el último versículo que leyó el hermano Manuel. Entonces, este sistema, que es un sistema burocrático, que es un sistema que tiene una jerarquía, no representa lo que Dios espera para la iglesia. No es el sistema que Dios busca para los hijos. ¿Por qué? Porque no hay una voz clara, porque está, como decía antes, cerrada al tener tanta burocracia para poder comunicarse con el pueblo. Ejemplo de esto dije antes, la Iglesia Católica Romana, también la Iglesia Anglicana o la Iglesia Metodista. ¿Ya? Vamos al segundo sistema de gobierno. Y ese es el presbiteriano. ¿Ya? El sistema presbiteriano confiere el gobierno de la Iglesia a un cuerpo mixto integrado por pastores y laicos. Como referencia tengo el pasaje de 1 Samuel 8 del 1 al 7. En este sistema, el líder de la iglesia es controlado por una junta de ancianos o de diáconos. El líder no es libre de ejercer la voluntad de Dios sin la aprobación previa de un anciano o de los diáconos. En este sistema presbiteriano, el gobierno de la iglesia se traspasa a un cuerpo mixto, como dice ahí la diapositiva. Por lo tanto, el líder se convierte finalmente en una marioneta de la junta. Los ancianos deciden la voluntad de Dios por voto, y este sistema trabaja para fariseos y los escribas. Vamos a leer en 1 Samuel 8 del 1 al 7. Aconteció que hablando Samuel, envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. Amén. Bueno, esa es la previa, ¿cierto? Cuando es elegido el rey Saúl. Entonces, es el pueblo quien está pidiendo al profeta Samuel que elija un rey. Y este sistema está representado en este versículo. Yo les dije antes que los ancianos deciden la voluntad de Dios por voto. ¿Ya? No es la voz de Dios la que dijo:
voy a elegir a un rey como lo hizo con David, sino que aquí son los ancianos quienes se posicionan para poder elegir. Y dice, danos un rey que nos gobierne. Esa palabra es clave en este versículo para poder entender este tipo de sistema presbiteriano. Vamos al siguiente. Me olvidé aquí decirles antes, perdón, en el sistema, los ancianos rechazan la teocracia por un gobierno humano. Eso es muy importante y es lo que pasa en estos pasajes bíblicos que leíamos. Ellos rechazaron el gobierno de Dios y quisieron elegir un gobierno por su propio gusto. Otra vez está entonces aquí excluido Dios del hablar en la iglesia. Ahora sí, vamos al siguiente, congregacional. En este sistema de gobierno es la congregación quien controla al líder de la iglesia. Por lo tanto, es un sistema de tipo democrático. Las reglas las pone la multitud. Es diferente al anterior porque en el anterior eran los ancianos. Y los ancianos generalmente, si nosotros vemos la economía del reino de Dios, los ancianos funcionan por sobre la congregación. En este caso es un gobierno democrático, o sea, es toda la iglesia quien da las reglas o quien cita las reglas. Y como podemos ver en Mateo 21:21, el gobernador, voy a leer el pasaje bíblico, dice, el gobernador respondió y dijo, ¿cuál de los dos quieren liberar ustedes? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿A quién le está preguntando el gobernador? Le está preguntando al pueblo, ¿verdad? En este caso podríamos decir, le está preguntando a la congregación, ¿a quién quieren ustedes? A tal. Y señalaron a Barrabás. La multitud siempre elige a Barrabás. La congregación entonces es la que controla el líder de la iglesia. Este es un sistema democrático, prevalecen las reglas de la multitud, y un ejemplo claro de este tipo de sistema es aquel de la iglesia de la Odisea, quien tiene una mentalidad congregacional. Y la Odisea justamente significa los derechos de la gente. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo, y él conmigo. En este versículo bíblico vemos claramente y en forma muy irónica que Jesús está parado fuera de la iglesia, porque está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Está parado fuera de la iglesia. Está llamando a la puerta para entrar. Y la gente, en el ejercicio de su derecho, había votado a Jesús fuera de la iglesia. ¿Ya? Esta es la mentalidad congregacional, la cual tampoco es el sistema de gobierno para la iglesia. Avanzamos al siguiente y tenemos un gobierno de tipo independiente. Este tipo de gobierno es de un solo hombre. Y este hombre, que podremos llamarle pastor, obispo, el nombre que usted le quiera colocar, es una persona que no le rinde cuentas a nadie y tampoco es capaz de escuchar a nadie. Entonces, ¿qué está haciendo?
en un sistema de gobierno independiente, una iglesia donde tiene un hombre con esta característica que se gobierna solo, es una persona que está edificando su propio reino para su propia gloria. Y es un sistema que forma esclavos en la iglesia y no forma hijos. Más adelante ustedes van a entender por qué. Pero es importante que sepan que este tipo de gobierno independiente es un gobierno de avaricia, es un gobierno donde la persona edifica algo para él mismo, no para Dios. Y tenemos de referencia el versículo de, bueno, aquí el libro de Juan, la tercera epístola de Juan, del versículo 9 al 10. Ustedes pueden leerlo completo si quieren, porque está hablando aquí de, describe muy bien este tipo de gobierno. Pero el 9 y el 10 es el que queda claro en lo que estamos viendo. ¿Alguien lo puede leer? Tercera de Juan, del 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está muy claro aquí, ¿verdad? La conducta de este líder llamado Diótrefes, ambiciona ser el primero, dice claramente, ambiciona ser el primero entre ellos, y no nos admite. O sea, él era, podríamos decirlo en palabras más simples, era amo y señor. Y él no edificaba la iglesia, sino más bien estaba impidiendo a los que querían recibir y expulsando a gente de la iglesia. Nosotros vemos hasta en estos días, muchas veces, hombres que se levantan con esta independencia por sobre su llamado de parte de Dios para disciplinar, echar fuera gente, admitir o rechazar gente, actúan realmente sin rendirle cuentas a nadie y edificando algo que es para ellos mismos, creyendo muchas veces que están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Silenciemos los micrófonos, por favor. Muy bien, gracias. De los 4 gobiernos que hemos visto, el gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano, el gobierno congregacional y el gobierno independiente, son todos guiados por un espíritu jezabélico, lo cual está en contra del modelo del sistema del gobierno de Dios. Estos 4 sistemas... ¿Perdón? Sí, ahí se apagó. Ya. Entonces, vuelvo a repetir, los 4 sistemas que vimos, el episcopal, el presbiteriano, el congregacional, ya que me ayudas a ir silenciando si alguno se activa para no... La verdad no sé. Esa ambientación de la clase son los perros que se van a comer a Jezabel, Maritza. Ah, sí, ¿cierto? No estaba preparado. Creo que están entonces, todos desconectados. ya. Entonces, estos 4 sistemas, el episcopal, el presbiteriano, el congregacional y el independiente, son guiados por este espíritu jezabélico que
les comentaba, y está en contra del modelo del sistema del gobierno de Dios. Nosotros hablamos mucho de la economía de Dios y nos referimos justamente a eso, cómo está organizado, cómo está formado el gobierno de Dios para su iglesia. Dijimos al principio, aclarando, que estamos hablando de iglesia como el hijo corporativo de Dios. No estamos hablando como iglesia como ustedes lo conocen, como los católicos, los evangélicos, no sé, anglicanos, adventistas, etc. Estamos hablando del hijo corporativo de Dios. ¿Cuál es el sistema que Dios nos muestra entonces? Si hemos descrito estos cuatro y no pareciera que ninguno de estos es el sistema bíblico. Bueno, es el número siguiente, que es un gobierno autónomo. ¿Ya? Este sistema es el sistema bíblico del gobierno de una iglesia, donde la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos. Pluralidad de ancianos se refiere obviamente a varias personas que tienen la función de ser ancianos. El ancianato es un servicio. La persona que es anciano está por debajo de todos, al igual que el padre de la casa. Ellos sirven a los demás hermanos. No es una posición de jerarquía, no es una posición de, yo soy anciano, no, es una posición de servicio. Muchas veces confundimos que al tener una posición de anciano en una iglesia, vamos a mirar en menos al resto, o vamos a humillar al resto, o vamos a gobernar al resto, y no es así. La Biblia constantemente nos enseña que el que sirve, ¿verdad? Ustedes saben ese versículo muy bien. Es mejor servir. Dios no aprueba el servicio para este tipo de sistemas. Entonces nos está mostrando que la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos. Y entre los ancianos hay uno que es reconocido como el jefe anciano. Y este es el responsable de la visión, es primero, pero entre iguales, y este es responsable de la visión y de la dirección de la iglesia. En una iglesia de tipo autónoma no hay control desde fuera. Es una iglesia que es autosuficiente. Es una iglesia que se autopropaga, que se autoaporta. Es una iglesia que edifica o equipa a los creyentes para la obra del ministerio, para formar un equipo, para ser sensible al Espíritu Santo y ser sensible a la voz de Dios. Es una iglesia que opera con una perspectiva de reino. Es una iglesia donde ministra el Señor en intimidad y donde el Espíritu habla. Y no hay que pedir o consultar con otra persona afuera, y la iglesia simplemente obedece inmediatamente. Muchas veces, bueno, al menos acá, yo veía, les voy a hablar de mi experiencia personal porque es lo que conozco. Asistía yo a una iglesia X, y cada cierto tiempo la gente de esa iglesia invitaba a evangelistas a estar en una semana o un fin de semana para hablar de la palabra de Dios y todo, y el hermano movía a la gente y se presentaban un montón de situaciones donde había sanidades, donde había milagros, donde había qué sé yo, había muchas cosas en cuanto a la manifestación del Espíritu. Pero resulta que se iba ese evangelista y la iglesia, no,
se volvía a desinflar. O sea, mientras estaba este hermano evangelizando y como evangelista explicando y predicando la palabra, todo funcionaba bien, parece. Pero se iba y todo volvía de nuevo a ser como antes. ¿Por qué les explico esto? Porque si yo estoy invitando a alguien a mi iglesia para que pueda mover el Espíritu de Dios, ¿qué estoy diciéndome a mí mismo? Que no hay mover del Espíritu en mi iglesia, que tengo que invitar a alguien de afuera para que lo haga. ¿Verdad? Entonces, la iglesia autónoma es una que opera en función del Espíritu Santo. Es una iglesia que es sensible a la voz de Dios. Y un ejemplo muy claro, y se los voy a dejar como tarea, es que ustedes lean Hechos 13. Hechos, capítulo 13. Pero léanlo con tiempo, no a la rápida. Léanlo concentrados para que puedan visualizar en el espíritu cómo es la iglesia de Antioquía, que es un ejemplo de la iglesia con un sistema de gobierno autónomo, donde hay un movimiento del Espíritu Santo, donde es el Espíritu Santo quien delega o quien dice, sepárame a este y sepárame a este otro. ¿Sí? También hay un mover del Espíritu en eso. Y hay un mover de los mismos hermanos cuando dice, si tiene, hermano, usted alguna palabra de exhortación para el pueblo, hable, no se quede callado. Muchas veces, como iglesia, nosotros somos muy rápidos para apelar al hermano. Voy a explicar qué significa acá en Chile. Para hablar mal. Para decir, oye, ¿te fijaste este hermano cómo vino? ¿O te fijaste esta hermana qué fue lo que le pasó? O situaciones que empezamos a comentar de unos o de otros, las cuales no edifican. ¿Estoy hablando en exhortación? No, estoy hablando para maldecir muchas veces al hermano. Entonces, una característica de la iglesia autónoma es que es una iglesia que tiene siempre una palabra de exhortación para el pueblo. Seguimos adelante. Eso eran los sistemas de gobierno, ¿ya? Voy a repasar en pocas palabras el episcopal, el presbiteriano, el congregacional, el independiente y el autónomo, que fue el que les decía yo que es el sistema de gobierno que es bíblico, el autónomo. Entonces, si en alguna pregunta de prueba le dicen cuál es el sistema y describe el sistema bíblico de gobierno, usted dice autónomo, inmediatamente. Ese es. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de las fases que vive. Ya ahora nos vamos a centrar en la iglesia bíblica, que es la iglesia autónoma. Y esta iglesia bíblica atraviesa por distintas fases. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. La primera fase es la fase de Adulán. Y quiero que vayan al versículo bíblico que está al final, 1 Samuel 22, del 1 al 3. Y vamos a estudiar estas tres fases de una iglesia autónoma. Quien guste leerlo, bienvenido sea. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos,
y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mixpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Eso es. Muchas gracias, hermano. Entonces, vamos a ver en este pasaje bíblico la primera fase de una iglesia autónoma. Ahora, muchas veces nosotros no nos ponemos a analizar cuando estamos en una iglesia, las personas que llegan, vemos más bien si me cae bien o no me cae bien, pero no vemos espiritual con los ojos del espíritu. Y aquí debemos aprender, debemos entender esta fase de Adulam con los ojos del espíritu. ¿Cómo vemos dentro de nuestras propias iglesias personas que llegan? Aquí en este versículo habla de cueva, personas que llegan a la iglesia, que puede representarse por una cueva, dice que vienen con ciertas características. Eran los afligidos, eran los que estaban endeudados, eran los que se hallaban en amargura de espíritu. Esa gente estaba dentro de esta cueva y fueron a encontrarse allí con el rey David. Ahora veamos en nuestro hoy, una iglesia que está en esta fase de Adulam. Usted va a encontrar allí gente afligida, gente endeudada, gente con amargura de espíritu. ¿Ya? La cueva, por lo tanto, representa un lugar de asilo, representa un lugar oscuro, representa un escondite. Es una posición, como dice ahí en la diapositiva, es una fase donde nosotros estamos escapando de algo. Estaba David justamente, literalmente estaba escapando de Saúl, porque Saúl quería matarlo. Lo mismo pasa con mucha gente que llega a la iglesia escapando de sus situaciones, escapando de todo esto que leíamos, del endeudamiento, de la aflicción, de la amargura, del descontento, huyendo muchas veces de otras iglesias donde hemos sido a lo mejor heridos, ¿verdad? Entonces esta fase, que es una fase espiritual de Adulam, usted la puede ver en muchas iglesias en el día de hoy. En este tipo de fase en el cual la iglesia autónoma está, no hay una visión clara. O sea, no sabemos para dónde vamos. Estamos en la iglesia, pero estamos. Y eso para mí es suficiente. Llego el domingo, me siento, oro, canto bonito y me voy para mi casa. Pero realmente no tengo una visión clara a qué voy, a qué me lleva Dios allí. Tampoco hay compromisos. No tengo compromisos con nadie, ni siquiera con mi pastor. Si falto, no importa, uno menos, ¿no? La gente le gusta vivir así, no se compromete con nada. Ustedes lo pueden ver también a lo mejor en sus trabajos. Hay una falta de compromiso tremenda en las personas. Nosotros tenemos acá donde yo vivo, un lugar que es bien campestre, tenemos una junta de un comité de agua potable, porque no hay agua de la ciudad. Y hace poco elegimos una directiva. Y es un trabajo que no es remunerado, es un trabajo que es a honores. Y preguntamos quién quería estar en la lista para ser elegido presidente, tesorero, secretario, etc. Nadie quiso. Nadie quería tomar el cargo, porque la gente no le gusta comprometerse. Entonces hay una falta de compromiso, hermano, también dentro de la iglesia. Si esta palabra le está chocando a usted, amén.
comprométase más entonces. Porque nosotros estamos aquí con un propósito. Si usted no está viendo una visión clara, pregúntele a Dios, ¿por qué estoy yendo a la iglesia? ¿Qué tienes para mí? Y esta fase de Adulam es una fase donde, decíamos antes, llegan todos los afligidos, los endeudados, pero también es una fase donde David, como rey, no sabía lo que Dios tenía para él. Por eso él dice en el versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta, esta parte es clave, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, David no tenía claro cuál era el propósito por el cual Dios lo había llevado a esa cueva. ¿Ya? Entonces, toda esta fase, todo lo que leímos, me indica que una iglesia está en etapa de estancamiento. Es una fase donde está la iglesia en una posición donde quiere escapar y está huyendo de un control. Por eso está en una cueva. Generalmente en este tipo de iglesia, los primeros miembros son parientes de sangre, que llegan a entrar por lazos familiares. Llegó con la tía, llegó con la abuelita, llegó con el sobrino, etc. Pero eso no quita que sean también afligidos, descontentos, endeudados, y se unen allí con una esperanza de una vida mejor. David actúa como el capitán sobre ellos. Dije antes, no hay una visión clara, un lugar donde no hay compromisos y no hay relaciones, un lugar donde hay pocos recursos y un lugar donde hay amargura buscando algo mejor para mí. Esa es una fase de Adulam y como les decía, vemos muchas veces las iglesias que están pasando por este tipo de fases, de situaciones. Ya, vamos a la siguiente. La siguiente es la fase de Hebrón. Y aquí, me olvidé decirles antes que hay muchas iglesias autónomas que se inician justamente en Adulam, pero no son capaces de emigrar por falta de doctrina, mueren en Adulam. O sea, se estancan allí, allí quedan. En la fase de Hebrón, que es la siguiente, vamos a leer el versículo bíblico de 2 Samuel 5, del 1 al 3. Como veo muchos que toman notita ahí de los versículos bíblicos, los felicito porque esa es la mejor manera de poder después buscar y poder leer y repasar todo lo que tienen, lo que uno les entrega. Amén, hermano. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Amén. Amén. Bueno, igual que en la fase anterior, hay ciertas particularidades de esta fase que vamos a repasar. Dice que la gente hace un pacto con el líder. Hebrón significa comunión. La gente ve que el liderazgo de David y ellos corporativamente aceptan a quien Dios señaló como rey. Y hay una expresión en el primer versículo que dice, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos.
Y esta es una de las mayores diferencias con la fase anterior. Recuerden que yo en la anterior dije que había 0 compromiso de los creyentes, ¿verdad? 0 compromiso. Si voy, voy, si no voy, nadie me puede decir nada. Esa es la fase de Adulam. En esta fase estoy diciendo, aquí estoy. Cuente conmigo, mi pastor. Hueso suyo soy, carne suya soy. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea hueso suyo y carne suya? Que estoy ligado a usted. La carne y los huesos están ligados por los músculos y por los ligamentos. Y de eso está hablando esta escritura. Que un creyente se compromete y que es carne y hueso del líder, como era David. También dice que esta iglesia obviamente no opera en relaciones sueltas. Reconocen un David en la casa y entran en un pacto con él. Las iglesias en Hebrón son fuertes en relación de pacto con su líder, pero carecen de propósito. ¿Se acuerdan que antes veíamos que la fase de Adulam carecía de ese pacto, de esa relación fuerte, de ese compromiso, y también carecía de propósito? Bueno, acá en Hebrón sí hay relación, sí hay compromiso, pero todavía estamos débiles en propósito. Este es el momento en que se reconoce la configuración de gracia en una persona que se ve como el líder. El manto de David sobre una persona que cae para entrar en relación con ella y hacer un matrimonio. Hueso con hueso es literal un matrimonio. La gente entonces hace pacto con este líder y evidencia que David es su líder y lo acepta. ¿Qué más le puedo decir de acá? Bueno, esta fase también es transicional. No es que esta fase sea la definitiva y la que Dios espera. Debemos movernos de nuevo a otra fase. Aunque vemos iglesias con esta fuerte unión con su pastor, donde ellos están comprometidos, donde ven el liderazgo de su pastor, o del David, como dice la escritura, y lo ungen como rey, aún así, estas iglesias en esta fase no tienen todavía una visión o un propósito claro. Por lo tanto, es necesario que la iglesia autónoma se mueva a la siguiente fase, que es la fase de Sión. Sión significa fortaleza. Cuando hablamos de Sión, estamos hablando obviamente de un Sión, de una posición espiritual. Yo sé que Sión es un lugar. Ustedes muchas veces leen en la Biblia cuando ven Sión, un lugar. Pero quiero que dimensione Sión en un nivel espiritual. No como un lugar. Tenemos que llegar a un Sión y vamos a ver cómo. A través de esta fase. Segunda de Samuel 5 del 6 al 7. Amén. Amén, amén. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces el rey y los suyos fueron a Jerusalén, al Jebuseo que habitaba en las tierras, el cual habló a David diciendo: tú no entrarás acá, sino
echares los ciegos y los cojos, diciendo, no entrará acá David. Empero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ok, muchas gracias, hermana. Vamos a ver entonces, ¿qué nos dice Segunda de Samuel? El rey con sus hombres, o sea, David con sus hombres, fue a Jerusalén a pelear contra los jebuseos que habitaban en aquella tierra. Ellos hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán. David no podrá entrar acá. Sin embargo, David tomó la fortaleza. Ya. Las iglesias que están en Sión son fuertes en pacto y son fuertes en propósito. La iglesia debe convertirse en la fortaleza de Dios, de la cual los propósitos de Dios son ejecutados. Esta es una iglesia que puede cambiar una región, puede cambiar una ciudad y puede cambiar una nación. No por la cantidad de miembros que tenga. Eso es otra mal entendimiento de lo que Dios y la iglesia son. Usted sabe que Jesús con 12 cambió el mundo. Su ministerio no tenía más que 12. Nosotros pensamos que las mega iglesias, que muchas veces conocemos por, no sé, 1000, 5000 miembros, son iglesias poderosas. Y sabe usted, muchas iglesias pueden estar en estas mismas fases que estuvimos viendo nosotros. Pueden estar en Adulam, pueden estar en Hebrón. Solo necesitamos mirar un poco más allá, con los ojos espirituales. Por lo tanto, aquí no importa la cantidad, importa quiénes nosotros somos, la calidad de hijos que nos levantamos a ser, el compromiso que tenemos los unos con los otros, de apoyar la obra, de trabajar por la obra. Así que si en su casa de fe o en su iglesia son pocos, aleluya, de gloria a Dios, porque eso significa que usted es poderoso, porque Dios no necesita a lo mejor más de 4 o 5 para levantar una ciudad. Esta iglesia que está en una fase de Sión tiene esas características, es una verdadera fortaleza. Es una posición, como les decía antes, espiritual, donde hay madurez, donde hay perfección. Dice aquí en el versículo que leía la hermana, que dice, tú no entrarás acá, pues incluso los ciegos y los cojos te rechazarán. Hay muchas veces ciegos y cojos en la iglesia que dificultan la obra. Y cuando hablo de cojos y ciegos, estoy hablando de cojos, son personas que no pueden caminar al ritmo de los demás. Porque un cojo, obviamente, tiene la dificultad física de que no puede correr, de que no puede caminar rápidamente, se queda atrás. Y hay muchos cojos en las iglesias, hermanos. Hay muchos cojos que no quieren correr con la palabra porque no tienen tiempo, porque no les es importante, porque no la entienden. Y van quedando atrás. Mientras otros avanzan, esos cojitos se van quedando atrás. Y en esta fase de Sión no pueden haber cojos. Y cuando hablo de ciegos, también estoy hablando en forma espiritual de personas que no pueden ver la visión del hombre, de la casa, del padre o del rey, como veíamos acá, del rey David. ¿Y por qué no pueden ver? Porque son ciegos. Porque aunque la palabra esté entrando constantemente y la estén oyendo, ellos no son capaces de ver con los ojos de, como decimos nosotros acá, de Ayin y Bri. No sé si en algún momento lo explicaron eso. Son los ojos espirituales. Entonces,
los ciegos, que no pueden ver la visión. Y cuando no pueden ver es que no comparten, no quieren trabajar por esa visión. Son dejados fuera. Los cojos también. Los cojos y los ciegos no son parte de la fase de Sion. Entonces, cuando Cristo viene por su iglesia, viene por una iglesia en esta posición, en una posición espiritual de madurez y de perfección, en una iglesia que es una fortaleza, en una iglesia que puede cambiar una ciudad, que puede cambiar una región. Muchas veces hablamos de madurez y la gente piensa que ser maduro es tener más años, pero ser maduro espiritualmente tiene que ver con un crecimiento interior. ¿Cuánta la palabra está haciendo efecto en mí? Yo no puedo experimentar a Dios, o yo no puedo conocer, mejor dicho, a Dios, si no lo experimento, ¿verdad? Por ejemplo, si usted no tiene recursos, no tiene dinero para hacer algo y necesita comprar un remedio que es muy importante y no tiene los recursos. Claro, nosotros oramos, pedimos, Dios, ayúdame en esto. Y Dios muchas veces lo hace. Nos ayuda, porque ve que estamos, ¿cierto?, necesitando de su ayuda. Pero pasa eso y después nosotros, ya nos olvidamos. Hasta que volvemos a necesitar de nuevo. Y somos de estos, muchas veces, hijos de Dios que necesitan a Dios o buscan a Dios solamente cuando lo necesitan, para algo particular. Esa no es una persona madura. Eso más bien es un ciego que no está viendo la visión. Entonces, para estar en esta posición necesitamos crecer. El crecimiento tiene que ser a través de la palabra y a través de experimentar a Dios. Dios tiene muchos nombres. Jehová Jireh, Adonai. Y nosotros seguramente en este caminar de nuestra vida vamos a experimentar a todos esos nombres. Pero eso no quiere decir que cuando pasen situaciones que sean apremiantes para nosotros, que sean exigentes, nos derrumbemos, sino que nos mantengamos firmes. Porque Dios está probando nuestro carácter constantemente, a veces con su hijo. A veces usted tiene un día pesado y el hijo dice algo y usted y le dice unas cuantas cosas. Se desahoga con el niño. Y Dios usa a veces a nuestros propios hijos para probarnos. Y así podemos dar muchas otras situaciones, muchos otros ejemplos. Quiero terminar diciéndoles que, a ver, quedamos en él. Ya, vamos a quedar aquí porque después vienen las características de la posición de Sion. Y eso es entrar ya en otra materia. Estamos en la hora, ya. Ok, listo. Entonces voy a sacar la diapositiva, dejar de compartir. Ahí sí, ahí los veo todos. No veía a nadie casi. Estaba hablando sola. ¡Uy, que hay harta gente! 30 personas, muy bien. Qué bueno. La semana pasada se portaron mal, sí, había la mitad. Todos tuvieron miedo por la prueba. Ok. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o quiere bendecirnos con algo. Damos unos minutitos para poder, alguien quiera compartir algo, tal vez.
Sí, yo quisiera decir que la experiencia de David, desde que fue ungido en lo privado de su casa, hasta que llegó a ser ungido por todos los ancianos en Hebrón y después tomar la ciudad de Jerusalén, fue un proceso no inmediato. A veces quisiéramos que la unción de Dios funcionara de manera inmediata y queremos que las cosas se vean así como un tronido de dedos de Dios, pero a veces tienen que ver con procesos un poco más largos. Sin embargo, eso no justifica que nos alarguemos demasiado también en el proceso. O sea, tenemos que ir avanzando. Tenemos que dejar de ser amargados, gente que justifiquemos a veces nuestra condición socioeconómica o familiar para justificar que no avanzamos. Necesitamos avanzar, así como la unción en David significó una dirección espiritual para formar un ejército que terminó siendo el futuro reino que Dios respaldaba. Así también creo que las iglesias, aunque despreciadas por los sistemas denominacionales y aunque también quizás insignificantes, ¿verdad? A fin de cuentas, si está la unción de Dios y si hay obediencia y las características que se han estado enseñando, creo que podemos avanzar. Yo agradezco mucho esta clase, creo que es demasiado clara para entender el carácter del sistema que Dios quiere entre nosotros. Y la verdad es que por gracia de Dios, creo que más nos parecemos al sistema autónomo, ¿verdad? Autónomo, pero con una apertura grande a una fraternidad con la Iglesia Universal y también a sujetarnos a las autoridades que Dios pone para nuestro bien. Sería ese el comentario. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿No hay dudas de la clase en sí, de alguna cosa que les haya quedado? Este es el momento para poder aclararlo. No se quede con la duda de algo, aunque sea una pregunta que para a lo mejor usted puede ser insignificante. No, ya. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima semana. Exacto. ¿Sí? Quiero Jacqueline, no quiero sé si hay pedirle- algo más. Sí, no, quiero pedirle a la hermana Victoria si puede despedirnos con una oración para terminar esta tremenda clase. Así que damos gracias a Dios por eso y gracias a Dios por su asistencia, gracias a todos ustedes que han estado ahí muy atentos a escuchar la palabra y la enseñanza. Así que hermana Victoria, por favor, nos despide. Hola, Moza, qué rico verte. Qué hermosa palabra, de verdad no estuve desde el principio, pero voy a verlo y creo que definitivamente Se cortó, parece. Se pegó. Se le pegó. analizarnos y también a la misma vez de avanzar, de no quedarnos ahí relegados, sino me encantó. Dije, tenemos que llegar a hacer la fasección de verdad que sí. Necesitamos, es urgente, es con sentido de urgencia que seamos sensibles a lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo en este tiempo. Y bueno, vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias en esta noche porque tú nos has permitido el privilegio de escuchar estas verdades reales, estas verdades de vida eterna. Gracias porque tú nos has escogido, tú nos has lavado con tu sangre preciosa, tú nos has posicionado juntamente con Jesús en las regiones celestes y gobernamos. Queremos, Dios, ser sabios y entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Te agradecemos, Dios, la disponibilidad del equipo en Chile, del pastor James, de Maritza y todos los que han compartido en este seminario. Dios, gracias por sus vidas. Gracias por la revelación que les has dado de la palabra. Y aquí estamos como tierra fértil para que esta semilla
eterna sea sembrada en nuestros corazones y lleve el fruto que tú esperas para establecer tu reino aquí en la tierra, Dios. Gracias porque tú nos has posicionado en diferentes puntos de la tierra, pero estás levantando a esos hombres y mujeres que estamos listos para manifestar tu reino y tu poder, Dios. Queremos caminar tomados de tu mano, Espíritu Santo, guíanos, redirecciona nuestras vidas si hemos perdido el rumbo y llévanos de tu mano para vivir el sueño tuyo, lo que tú escribiste para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Queremos vivirlo, queremos ser esas luminarias, queremos ser esos embajadores tuyos con una identidad de reino, con una identidad de hijos tuyos. Te doy gracias por esta noche, gracias porque sabemos que esta semana es de desafíos. Estaremos meditando y analizando lo que tú nos has hablado al Espíritu en esta noche, papá. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos, Dios, cada día crecer para ser más y más como tú eres, ser esos hombres y mujeres aprobados por ti, que usemos la palabra en el tiempo oportuno y de la manera correcta para edificación de los que nos escuchan. Gracias, Jesús, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendecidos hermanos, no se olviden de repasar Hechos 13, la iglesia de Antioquía, una tarea que tienen que leer esta semana, así que léanlo con calmita, mediten, y la próxima semana a lo mejor pueden compartir cada uno su experiencia con esta palabra. Amén. Así que bendecidos todos. Que tengan una linda semana. Queremos mucho. Amén, igualmente. Muchas Un abrazo gracias. para usted, Victoria, de cada uno de mis hermanos. Abrazos. Abrazos, chicas bellas. Para todos. Gracias, Melissa. Se me cayó mi artefacto. Maritza, tienes tu micrófono cerrado. Te quería escuchar. Me estaba riendo solamente, Victoria. ¡Ay, ríete! Ya sabes que no me aguanto. Chao. Bendecidos todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Amén.